con la que comenzamos este día tiene que ver, por supuesto, con la vacunación, con el coronavirus, que se ha tomado prácticamente las noticias ya hace casi un año, desde marzo del año 2020. Hoy, muy temprano, aterrizó en la capital un avión, un esperado avión de LATAM, que traía las primeras 2 millones de dosis de la vacuna china de Sinovac. Para muchos, la esperanza. Para otros, las dudas que todavía continúan en torno a esta vacuna que ha sido autorizada por el Instituto de Salud Pública. Vamos a conversar de inmediato sobre este tema con Susan Bueno. Ella es la directora científica de la vacuna Sinovac, además de académica de la Universidad Católica y directora científica de la vacuna Sinovac, lo decía, y del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Así que le damos la bienvenida de inmediato. ¿Cómo está, Susan? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Davor. ¿Cómo está? Bueno, para usted me imagino que feliz con la noticia que hemos tenido en el día de hoy con la llegada de estas primeras dosis. Bueno, definitivamente, como usted comentaba, recientemente en marzo del año 2020 tuvimos el primer caso de coronavirus en nuestro país y es un enorme hito que a menos de un año de ese primer caso, hoy en día estemos contando no solamente con una vacuna, sino con varias alternativas de vacuna para poner a disposición a nuestra población para protegernos de este virus que ha causado esta enorme pandemia debido a que es un virus nuevo y la población no tenía inmunidad. Por lo tanto, además de las medidas que conocemos y que hemos ido además conociendo en el tiempo, porque esto ha sido una enfermedad y una pandemia en desarrollo y que al mismo tiempo las alternativas de protección y también conocer cómo este virus ha causado enfermedad en las diferentes poblaciones, digamos, en los diferentes grupos etarios, ha sido algo que lo hemos ido viviendo en vivo y en directo en el último año, ¿verdad? Y por lo tanto, esto definitivamente es un gran hito de poder tener en un periodo menor, digamos, de un año desde que partió la pandemia en nuestro país, la posibilidad de tener vacunas, y eso nos da una luz de esperanza que prontamente tendremos la posibilidad de comenzar a controlar esta pandemia. Claro, ya están en Chile las primeras 2 millones de dosis de vacuna, felicidad para muchos, esperanza, lo decíamos en la presentación, pero también hay muchas dudas. Hay gente que dice, no, yo no me vacuno, y si es con la vacuna china, la de Sinovac, menos, no hay confianza. No le tienen confianza a esa vacuna muchos de ellos, pero sí a la de Pfizer. Usted como directora científica, ¿qué le dice a esas personas que le tienen reticencia a esta vacuna? Yo creo que es muy importante mencionar de que nunca antes tampoco en la historia había habido tanta atención de todo el público, de todas las personas con respecto al proceso de producción de vacunas, cómo se producen, cuáles son los resultados que se tienen y, por supuesto, cuál es, digamos, la posibilidad de proteger, de ser eficaz, de todos estos antecedentes que normalmente son bien científicos, ¿verdad? Y que están bien como manejados por la comunidad científica y por las entidades regulatorias. Hoy en día con la tecnología es una información que está disponible a todo el mundo, lo que es muy bueno, porque es muy bueno que la población se informe, conozca cómo se hace el proceso científico, cómo se hace un estudio, por ejemplo, de una vacuna, y por supuesto es muy válido que existen múltiples dudas. Sin embargo, yo creo que es importante recalcar y mencionar que este proceso científico que se ha realizado justamente incluye múltiples etapas que son sumamente rigurosas en términos clínicos. Actualmente hay regulaciones muy específicas para el desarrollo de vacunas. Y si bien estas etapas que se han, logrado para obtener vacunas contra el coronavirus han ocurrido en un tiempo realmente récord, esto no significa que se haya hecho sin la rigurosidad que se han hecho siempre los estudios clínicos en términos de vacunas y que se han ido, digamos, estableciendo en el tiempo, porque la investigación en vacunas y productos biológicos que son de uso para los humanos tiene una historia muy importante detrás y que esto ha permitido generar, digamos, las regulaciones que hoy en día aplican a todo este tipo de productos. Claramente por la emergencia de la pandemia, por los grandes estragos que está produciendo y debido, como mencioné inicialmente, de que no existe inmunidad en la población frente a un microorganismo nuevo y por lo tanto genera esta pandemia, ha sido importante de alguna manera priorizar todas las capacidades científicas, económicas, regulatorias, gubernamentales, para que el desarrollo de vacunas para el coronavirus sea una prioridad a nivel mundial.
Y por lo tanto, hoy en día tenemos esta alternativa que si uno evalúa cuántas vacunas actualmente están en desarrollo, cuántas están en fase clínica, hay múltiples iniciativas y justamente todas estas se han hecho siguiendo los lineamientos, digamos, científicos, clínicos y también regulatorios. Y Desde otro ese aspecto punto de vista, importante, perdón, solamente para terminar, que yo creo que justamente cuando se generan nuevos, va a que estar confiada respecto a eso. claro, pensando en la solidez de los argumentos que usted plantea, que ha estado allí además dirigiendo cómo fueron los ensayos clínicos y conoce esta vacuna al revés y al derecho perfectamente, ¿fue un error quizás entramparse durante toda la semana en que la vacuna servía para personas hasta 59 años? Finalmente eso fue despejado en el día de ayer o antes de ayer, pero entramparnos en eso, ¿quizás le hizo mala fama a esta vacuna? No, yo creo que básicamente no fue, digamos, un entrampamiento, sino que simplemente se necesitaba tener antecedentes adicionales, porque justamente los antecedentes con que se cuenta, justamente tenemos que tener en cuenta que estos estudios clínicos son estudios clínicos que aún no han terminado, que están en desarrollo, que datos se están generando día a día, y por lo tanto, claramente en el minuto de la evaluación, por todo el comité, digamos, todos los expertos que han evaluado estos datos, justamente los datos en adultos mayores necesitaban mayor cantidad de antecedentes antes de tomar esta decisión. Y justamente fueron los antecedentes que el Ministerio de Salud solicitó desde el minuto que se aprobó por el ISP hasta ahora, hasta el anuncio de ayer, para determinar de que existiera más información, más información sobre estudios en adultos mayores. Y justamente investigaciones internacionales que se han hecho específicamente estudios clínicos en adultos mayores en China, que incluye un número importante de personas, casi 500 personas adultas mayores que han recibido esta vacuna. Primero que todo, han mostrado que tiene un perfil de seguridad muy bueno, que es equivalente al que se observa en los menores de 60, que han sido reportados en los otros estudios clínicos que actualmente están ocurriendo en otros países. Y que también un aspecto muy importante, que esta vacuna es capaz de inducir inmunidad equivalente en los adultos mayores a la que se ve en los menores de 60. Y ese es un punto muy importante que yo quisiera destacar, porque justamente cuando uno se hace la pregunta si los adultos mayores van a responder igual a las vacunas que las personas adultas menores de 60, la duda surge porque existen antecedentes que los adultos mayores comienzan a debilitar su respuesta inmune. Pero los estudios que actualmente están disponibles y también información que nosotros preliminarmente hemos obtenido en los estudios que estamos haciendo acá en Chile, con nuestra población chilena, muestran que efectivamente los adultos mayores también pueden responder desde el punto de vista de la inmunidad equivalente a lo que hacen las personas menores de 60. Y por lo tanto no habría, digamos, antecedentes para, digamos, suponer de que la vacuna no va a ser igual de eficaz en adultos mayores que en menores de 60. Y un aspecto muy importante que yo creo que es súper importante aclarar es que todos los estudios que se han hecho con esta vacuna han mostrado un muy buen perfil de seguridad, Susan. tanto en adultos menores de 60 y adultos mayores. Por lo tanto, eso nunca ha estado en cuestionamiento. Sí, quiero hacer hincapié en el punto de los adultos mayores, yendo a la casuística y a las dudas que han aparecido, sobre todo en el día de hoy, cuando llegan las vacunas. Se informa además del plan para la próxima semana que considera a los adultos mayores como la prioridad de nuestro país. Un adulto mayor que reciba esta vacuna, si tiene, por ejemplo, 65 años, ¿va a estar mejor cubierto, mejor protegido que uno que tiene 85 y que también recibe la vacuna de Sinovac, o la cobertura es la misma? En términos de la pregunta de cobertura, yo me imagino que se refiere a la capacidad de la vacuna de inducir Sí, exactamente. respuesta inmune, protección, etc. Sí, de hecho, bueno, los estudios que yo mencionaba anteriormente, que se han hecho, estudios clínicos específicamente orientados a adultos mayores, muestran diferentes rangos etarios y la verdad que no hay diferencia hasta el minuto con los datos que existen y que están disponibles. Por lo tanto, en términos de con lo que se conoce y con la información científica que yo manejo y que he revisado, justamente no habría diferencias, pero por supuesto esto se tiene que ir evaluando en estudios que sí tienen que seguir prosiguiendo, como lo mencionaba anteriormente. Una parte importante de lo que nosotros estamos haciendo en Chile es justamente incluir a adultos mayores en nuestros estudios para ir corroborando
esperando justamente que los diferentes grupos etarios de diferente rango van a tener una respuesta de anticuerpos y una respuesta inmune que sea equivalente. Y un aspecto también muy importante que me gustaría mencionar es que justamente cuando se hace esta aprobación de emergencia, no solamente para la vacuna de Sinovac, sino para las otras vacunas que van a ser utilizadas en nuestro país, hay un plan muy importante de farmacovigilancia. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que reciban esta vacuna se van a ir siguiendo o se van a ir, recogiendo antecedentes de potenciales efectos adversos que pudiesen presentarse. Y por lo tanto, vamos a tener un dato muy importante a nivel de nuestro país, con un número muy importante de personas, de cómo es el comportamiento. Y por lo tanto, esta vigilancia es un dato que es, muy relevante para darle también confianza a la población, que se va a estar evaluando, digamos, de manera muy cercana cómo va respondiendo nuestra población. Pero actualmente, como indico, los datos que existen no dan, digamos, antecedentes para pensar de que las respuestas inmunes de mayores de 60 o de diferentes edades pudiesen ser distintas. Y hoy día los ensayos clínicos que se han hecho con esta vacuna en nuestro país, ¿cómo han funcionado? ¿Han tenido la misma respuesta en una persona de Chile, por ejemplo, con alguien que vive en Estados Unidos, que está en otro punto del planeta? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero que todo, el estudio clínico que estamos realizando en la Universidad Católica, en Facultad de Ciencias Biológicas y Facultad de Medicina, lo que está evaluando justamente es la seguridad, la respuesta inmune de esta vacuna en nuestra población chilena, y esto nos está entregando antecedentes muy valiosos de cómo nuestra población responde a una vacuna. Y eso es, digamos, también antecedentes que pueden darle seguridad a la población, porque justamente lo estamos evaluando en nuestros ¿Y propios... cuánta gente ya tiene personas. la vacuna de Sinovac que ha participado en estos ensayos clínicos? Actualmente tenemos se han reclutado cerca de 600 personas, y uno de los aspectos importantes es que dentro de estas 600 personas se ha incluido también un porcentaje de adultos mayores, y en las etapas que prosiguen, porque todavía tenemos que llegar a un número mayor a 2.000 personas reclutadas en este estudio, se está reclutando y se está, digamos, motivando a los adultos mayores a que participen en este estudio. Y lo que se ha observado hasta ahora con los datos que tenemos, recordemos que este estudio partió finales de noviembre, principio de diciembre, por lo tanto también es muy reciente, muestra también un muy buen perfil de seguridad en esta vacuna, y los estudios que nosotros hemos realizado en términos de respuesta inmune, tanto en la población adulta hasta 60 años como en los adultos mayores, que son preliminares, porque como les decía, partimos hace poquito, pero estaría mostrando que justamente las personas también responden con anticuerpos, como se ha visto en otros estudios, como en Brasil, por ejemplo, como en China, como en otros países en donde se han hecho los estudios clínicos con esta vacuna. Susan, ¿cuál es la composición que tiene la vacuna de Sinovac? ¿Por dónde entra? ¿Cómo ataca? ¿Y cuáles son los efectos adversos que pudiera tener una persona? ¿Fiebre? ¿Enrojecimiento? Si usted lo puede entregar desde la ciencia, esas recomendaciones. Sí, por supuesto. Primero que todo, comentarles cómo es la plataforma o el diseño que se utilizó para desarrollar esta vacuna. Este es un diseño que se denomina clásico de primera generación, porque es una estrategia que se ha utilizado para otras vacunas en el pasado que han sido aplicadas de manera masiva a la población. Esto consiste en la partícula viral, es decir, el virus, el SARS-CoV-2, el que causa el COVID-19. Es la partícula viral completa, pero que se ha inactivado. Es decir, en este proceso de inactivación, la partícula viral ya no es capaz de infectar ni de causar infección o enfermedad. Sin embargo, contiene todos los componentes que el virus tiene, las proteínas y los componentes de la partícula viral. Por lo tanto, cuando se administra esta partícula viral inactivada en una vacuna, que es una inyección que se aplica en el brazo, ¿verdad? Se aplican 2 dosis. Cuando nuestro sistema inmune ve esta partícula viral inactiva, que no es capaz de causar enfermedad, no es capaz de causar infección, el sistema inmune reacciona contra todos los componentes que están presentes en esta partícula viral. Y por lo tanto se genera una respuesta de anticuerpos y de células que son específicas para atacar este virus. Por lo tanto, cuando posteriormente nosotros nos exponemos al virus de verdad, entre comillas, el que es capaz de causar la infección y la enfermedad, nuestro sistema inmune ya tiene las herramientas para poder atacarlo y, por lo tanto, prevenir que produzca una enfermedad en la persona inmunizada. Ahora es muy importante mencionar que esta vacuna, y lo mismo que
las vacunas que actualmente están aprobadas para su uso de emergencia, son vacunas que necesitan 2 dosis. Y esto es así porque es digamos, una forma que el sistema inmune tiene de funcionar y reaccionar. Frente a una primera exposición, el sistema inmune va a reconocer, va a generar partículas que son importantes para poder atacar a este virus, pero frente a una segunda, digamos, inmunización, se va a consolidar una respuesta, se va a formar una respuesta potente que va a generar memoria inmunológica y por lo tanto, después de la segunda dosis es cuando ya nosotros podemos sentir que ya podemos tener una respuesta inmune importante contra este microorganismo. Y por eso el llamado es que frente a esta campaña de vacunación es sumamente importante cumplir el esquema, es decir, colocarse las 2 dosis y tener los mismos cuidados que hemos tenido siempre desde el minuto que uno se vacuna hasta que tiene la segunda dosis y 2 semanas después de la segunda dosis ya se observa que hay una cantidad de anticuerpos importante que nos puede proteger. Así que esa es una información muy importante que todos tenemos que saber, tomando en consideración que las vacunas que están siendo aprobadas tienen este esquema de 2 dosis. Susan, me quedó la duda en lo que usted plantea, lo ha descrito muy bien, pero ¿qué pasa si una persona se coloca solamente una dosis y le da miedo ir a la segunda dosis? ¿Queda también inmunizado de alguna manera contra el coronavirus o no le surte ningún efecto? No, en ese sentido la respuesta inmune que se genera es muy débil y por lo tanto no es suficiente para prevenir la enfermedad causada por el virus. Por lo tanto, es sumamente importante que para que se genere una respuesta inmune que sea lo suficientemente activa y potente para prevenir la enfermedad causada por el virus, es muy importante colocarse la segunda dosis y esta segunda dosis no solamente va a potenciar nuestra respuesta inmune, sino que además va a consolidar la memoria inmunológica, que es uno de los aspectos muy relevantes de las vacunas que permiten que esta inmunidad dure por mucho tiempo. Estos también son estudios que nosotros estamos haciendo y varios otros países para determinar exactamente cuánto tiempo dura la respuesta inmune, pero los estudios que existen hasta ahora muestran que es muy importante utilizar las 2 dosis para lograr una inmunidad que sea protectora. Susan, una persona que ya tuvo COVID, que no son pocas en Chile, son más de 700.000 las que han tenido coronavirus en algún momento en estos prácticamente un año que llevamos enfrentando la pandemia, ¿se tienen que vacunar? Y lo otro, las personas que tienen actualmente el coronavirus, ¿se pueden vacunar teniendo el virus activo en sus cuerpos? A ver, con respecto a la primera pregunta, efectivamente sí, las personas que han tenido coronavirus anteriormente se pueden vacunar. De hecho, estas personas van a tener una respuesta inmune, pero los estudios han mostrado que la respuesta inmune que induce el virus por la infección natural, además de que la persona se enferma y tiene síntomas, ¿verdad? Y que en algunos casos pueden ser muy severos, esta respuesta inmune tiene una duración limitada. Por lo tanto, es muy importante justamente que las personas que ya tuvieron coronavirus también puedan ser incluidas en los planes de vacunación. Y en el caso de las personas que tienen el coronavirus, claramente esta tiene que ser una recomendación del MinSal, pero definitivamente una persona que está en un proceso, digamos, infeccioso y de enfermedad, lo que se recomienda es esperar que se resuelva la enfermedad y posteriormente utilizar la vacuna. Las vacunas son preventivas, ese es un punto muy importante. No son terapéuticas, son preventivas y por eso es importante colocarse la vacuna, idealmente antes de que uno pueda tener la enfermedad, como una forma de prevenir, anticiparme a que voy a encontrarme con este virus y por lo tanto la vacuna me va a dar las herramientas para poder protegerme contra esta enfermedad. Susan, durante esta jornada de día jueves, Brasil anunció que va a comenzar ellos mismos a fabricar las vacunas Sinovac, que tienen un convenio con China, como lo tiene Chile, lo tiene Turquía también, pero en Brasil van a comenzar a hacer estas vacunas Sinovac. ¿Nos beneficia esto de alguna manera? Eso por un lado. Y lo otro, ¿en Chile podríamos también fabricar vacunas Sinovac? Bueno, son preguntas muy relevantes y yo creo que todas están orientadas justamente a crear las capacidades en nuestro país. Justamente como usted decía, estos convenios que se han generado, ya sea con Brasil o con Chile, se basan justamente en la reputación que tienen estos países, nuestros países, de hacer investigación y desarrollo en vacunas. De hecho, esta digamos, colaboración que surgió con Sinovac en Chile se debe a que justamente en la Universidad Católica, con un grupo de académicos que estábamos desarrollando por varios años vacunas contra virus respiratorios, entre ellos el virus respiratorio sincicial, tomamos contacto con Sinovac a modo de colaboración
y una colaboración científica. Por lo tanto, nosotros como país ya éramos reconocidos como países que hacemos investigación en vacunas para virus respiratorios, que tenemos experiencia en estudios clínicos y por lo tanto la colaboración se dio natural para poder evaluar la vacuna desarrollada por Sinovac en nuestro país. Y eso ha permitido que justamente nuestro país pueda tener acceso a un acceso prioritario a vacunas, claro, porque este estudio clínico, digamos, significó un convenio que permitió tener este acceso, digamos, preferencial, que firmó la Católica con la Universidad Católica con Sinovac y que fue transferido en su totalidad al Ministerio y al Gobierno, ¿verdad? Y por lo tanto, hoy en día tenemos esta excelente noticia que ya podemos contar con 2 millones de dosis, lo que obviamente nos pone muy contentos. Pero por supuesto, todavía en nuestro país necesitamos seguir avanzando, digamos, en este tipo de desarrollos, porque esta no va a ser la última pandemia que va a ocurrir en el mundo, ni va a ser la única ni la última vez que vamos a tener esta necesidad de vacunas. Hay múltiples enfermedades que pueden ser prevenidas por vacunación, hay múltiples enfermedades que aún no se han descubierto vacunas, pero que la investigación está en curso y por lo tanto tener la capacidad de generar investigación, de hacer estudios clínicos, de colaborar con entidades extranjeras que permitan poder en conjunto avanzar para el acceso de las vacunas en la población es muy importante y también, por supuesto, la capacidad de poder producir las propias vacunas. Y yo creo que esa es una discusión que tenemos que definitivamente tener y en términos de nosotros como país, las capacidades que tenemos, cuáles son las alternativas que podemos desarrollar para avanzar un poquito más en el desarrollo y la producción de vacunas en nuestro país. Brasil cuenta con, por ejemplo, plantas de envasado y llenado y generación de vacunas que pueden recibir como un producto, digamos, en bruto, entre comillas, de otros lugares. Nosotros posiblemente en Chile podríamos hacer algo equivalente, mejorar las colaboraciones con otros países que tienen esta capacidad para también transferirla y generar capacidades humanas y de infraestructura en nuestro país. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado en claro que son puntos importantes que tenemos que pensar, abordar y idealmente comenzar a invertir para poder tener capacidades mucho mejores de las que tenemos hoy en día para enfrentar este tipo de situaciones que son tan impactantes a nivel de toda nuestra población. Claro, ese es un desafío futuro, ojalá desarrollarlas en nuestro país, por lo menos los científicos como ustedes están disponibles para trabajar en esos laboratorios. Falta colocar lo otro, la infraestructura que quizás es muy importante para todas estas cosas. Se me quedó dando vuelta una pregunta, Susan, a futuro, pensando en todos los avances que ha habido con el coronavirus, la investigación, la ciencia en el mundo, ¿es posible que a futuro haya algo que no sea inyectable como solución, que haya una pastilla, un jarabe que quizás sirva para prevenir o para atajar al coronavirus? Es una excelente pregunta porque de hecho las vacunas, claramente una de las principales formas de administración son a través de la inyección, pero también se han desarrollado múltiples vacunas que se pueden administrar por diferentes vías, como por ejemplo vía oral, intranasal, y por lo tanto, como ya lo habíamos discutido, hemos estado muy al tanto de cómo funcionan los estudios clínicos. También este tipo de cambios de las vías de administración necesitan un estudio clínico controlado para comprobar de que la administración por una vía es igual o mejor, por ejemplo, que la vía tradicional o la inicial que se tuvo, que es a través de la inyección. Y no me quisiera ir sin mencionar algo que usted dijo y que me llamó mucho la atención también, respecto a que hay capacidad, los científicos acá en Chile estamos muy disponibles para poder seguir trabajando, creando capacidades, y lo importante también es que en nuestro país hay mucha gente joven que se está formando y justamente, dada esta pandemia, se está formando en múltiples áreas, y yo lo puedo decir en el área de vacunas que hay una cantidad de investigadores jóvenes que están muy comprometidos trabajando en este estudio clínico, que están día a día capacitándose y cada vez generando capacidades para poder justamente avanzar en la, digamos, en la ciencia, y estas van a ser las futuras generaciones que posiblemente van a tomar la posta que estamos nosotros en este minuto liderando para poder hacer avances mucho mejores. Así que, por supuesto, darles todo mi reconocimiento a todos estos investigadores que se esfuerzan y que están trabajando día a día para poder tener soluciones para esta pandemia. Claro, Susan, y conocemos a los científicos, no lo dije solamente para caerle en grasa, los he entrevistado a lo largo de muchos años, así que
conozco y sé que hay muy buena madera en nuestro país, aunque tocamos vidrio acá, pero sé que hay muy buena madera, muy buenos científicos en Chile. Muchas gracias por esta entrevista, Susan. Mucha suerte con la vacuna, con la logística que es grandota y también con la distribución. Ojalá todos queden contentos y podamos detener entre todos este virus. Y Davor, muy importante que toda la población aún tenemos que seguir cuidándonos con mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, hasta que no haya un porcentaje muy importante de nuestra población inmunizada. Así que todo es responsabilidad de todos, así que a cuidarnos. Gracias, Susan. Buenas noches.